Noticentro 1, CMI. Emboscada al ejército en zona rural de La Plata, Huila. Un soldado fallecido. ELN anuncia liberación de soldado secuestrado en Arauca. Colapso en el oriente de Bogotá por protesta en la carrera séptima contra el Corredor Verde. Taxistas se alistan para jornada de paro. Hoy se reúnen con el ministro de Transporte. ¿Por qué cayó la secretaria de Educación de Medellín? Pues le da casa por cárcel. Por vencimiento de términos, más de 5.000 detenidos quedan en libertad. 200 colegios públicos de Cartagena se quedan sin seguridad privada. Con Bianca Gambino. Buenas tardes, bienvenidos a Noticentro 1 CMI. Mucha atención que esta mañana se registró una emboscada contra el ejército en zona rural de La Plata, Huila. Un soldado murió. Autoridades señalan a las disidencias de las FARC. Stig Luengas, buenas tardes. ¿Quién es el soldado fallecido? Bianca y televidentes, feliz tarde. Una emboscada protagonizada por las disidencias de las FARC. Se confirma entonces otro rompimiento del cese del fuego que tiene el gobierno nacional con estas disidencias de las FARC, específicamente la columna Dagoberto Ramos. El hecho se presentó en el departamento de Huila, en una vía principal que conduce hacia el municipio de La Plata. Allí se movilizaban dos soldados en una motocicleta cuando fueron víctimas de esta emboscada, dejando un saldo trágico. Uno de los dos uniformados muertos y el otro gravemente herido, en este momento bajo pronóstico reservado. El Ejército Nacional confirmó la identidad de este soldado que murió en el hecho. Fue identificado como el soldado profesional Vargas Medina Wilmer. También se dice en este momento que acompañan a unos combates diferentes brigadas del Ejército. Luego de la emboscada entonces se presentaron enfrentamientos entre la fuerza pública y las disidencias de las FARC. Cambiamos de tema y hablamos ahora de la liberación pronta que se daría por parte del ELN, que tiene en su poder a un sargento viceprimero de apellido Bravo. Se ha dicho por parte del ELN, específicamente por su comandante Antonio García, que sería dejado en libertad en las próximas horas, sin confirmar ni día, ni hora, ni fecha. También hay que decir que por medio de un trino ha dicho Antonio García, comandante del ELN, abro comillas, el sargento Oliveira Danilo Bravo, capturado por el ELN en Arauca, es un prisionero de guerra. Se respeta su estatus de prisionero y sus derechos de víctima, tal como lo establece el derecho internacional. Será liberado con vida y con respeto a su integridad y dignidad. En un segundo trino establece, esperamos se hagan las investigaciones que dijeron se iban a realizar, cada cosa por su nombre y no tantas vueltas, refiriéndose al gobierno nacional y todo lo que ha sucedido con el cese del fuego que se debate en este momento en el país de México. También hay que decir que este sargento viceprimero Bravo completa hoy 8 días secuestrado. Cambiamos de tema y un hecho lamentable que se presentó en la capital del país tiene que ver con un joven de 19 años identificado como Joan Vega, quien fue atropellado por un coronel de la Fuerza Aérea, un coronel activo, quien pasaba por la avenida 68 en su vehículo particular a alta velocidad. Según lo que establecen las autoridades, el coronel tenía grado 1 de alcoholemia. Hoy nos acompaña su mamá Olga Contreras. Lamentamos este hecho por parte de todo el equipo de Noticentro 1 CM y nuestras condolencias. Cuéntenos qué fue lo que sucedió en la madrugada del día sábado. Bueno, como les comenté, mi hijo estaba trabajando, estaba laborando cuando pasó este tipo en la camioneta y pues él le arrebató la vida a mi hijo. Sin piedad pasó y se lo llevó. ¿Qué se conoce? ¿Qué dice la Fuerza Aérea? El IDU, su hijo era funcionario del IDU, estaba en las obras de la avenida 68 trabajando cuando esto ocurrió. Sí, señor, mi hijo era contratista del IDU. ¿Qué dice el IDU? ¿Qué dice las Fuerzas Armadas? ¿Qué dice la policía? Nada. Realmente yo no tengo ninguna clase de información sobre el caso de mi hijo, absolutamente nada. Lo poco que sé, lo sé por medios de mi familia, que son los que me han ayudado como a averiguar. Pero el resto no, nadie se ha contactado conmigo. ¿Eso significa que ni el coronel, ni la Fuerza Aérea, ni el IDU han tomado contacto con usted por este hecho? No, señor, nadie, absolutamente nadie. ¿Cuál es la exigencia que usted quiere hacer el día de hoy? Que se haga justicia por la muerte de mi hijo. Mi hijo era un niño de 19 años que tenía muchos sueños por delante y una vida por delante. Entonces quiero justicia, que este señor pague por lo que le hizo a mi hijo, que todas las endes que le respectivas a ese caso, sea la policía, sea el IDU, sea la alcaldesa, que por favor me ayuden a que el caso de mi hijo no quede en la impunidad como muchos otros. Es lo único que yo pido, justicia.
Justicia, muchas gracias y condolencias con usted y toda su familia. Hoy justamente se van a llevar a cabo las exequias del joven de 19 años, Joan Vega, atropellado por un coronel activo de la Fuerza Aérea, quien se movilizaba en un vehículo particular por la avenida 68 en las obras que allí se realizan y donde trabajaba para Lidú este joven Joan Vega. Información en vivo y en directo desde el norte de Bogotá, Stig Luengas en Noticentro 1 CMI. Gracias, Stick. La calle Séptima en el oriente de Bogotá vivió una jornada de protestas liderada por la comunidad y concejales en contra del corredor verde de la alcaldesa Claudia López. Por varias horas se vio afectado el paso vehicular, lo que provocó la presencia del ESMAD. Angélica Arango, buenas tardes. ¿Cómo fueron los hechos? Bianca y televidentes, muy buenas tardes. En horas de la mañana se desarrolló este plantón en la carrera séptima con calle 94. Los manifestantes alegaban acerca de la posibilidad de que este corredor fuera el paso de Transmilenio y que según ellos afectaría la movilidad y colapsaría este sector. La gente le ha dicho desde hace años no a Transmilenio por la séptima, pero insiste, con el eufemismo de que es un corredor verde, pero es un Transmilenio por la séptima, para que pasen por aquí los buses de Transmilenio y además, aún peor, que el proyecto de Enrique Peñalosa interfiere el tráfico mixto desde acá hacia el sur. Claudia López en campaña le prometió a los bogotanos y a las bogotanas que no iba a imponer este modelo de movilidad como es Transmilenio por la séptima y aún así en este momento está a punto de abrirse una licitación para que haya Transmilenio por la séptima, camuflado con el cuento de un corredor verde que no es otra cosa que el mismo modelo de movilidad que quería imponer Enrique Peñalosa. En medio de la protesta que se desarrollaba pacíficamente, llegó el escuadrón antidisturbios y lanzó aturdidoras y gases ante los manifestantes, que muchos de ellos pertenecían a población de la tercera edad. Y es que, Bianca, precisamente este fue un hecho cuestionable, pues muchos de estos manifestantes eran residentes del sector. Pudimos ver gente en bastón y hasta con caminadores durante la protesta. En lugar de dialogar, en lugar de escuchar el sentimiento de la gente, pues la alcaldesa manda el ESMAD. Eso no puede ser la manera como se construyen las políticas públicas y la manera como se dialoga con la ciudadanía. Y más aún cuando la gente votó por ella con la bandera de que no haría el bendito Transmilenio por la séptima. Pero no vamos a renunciar a esto, vamos a interponer acciones legales. Hace 2 años lo tumbamos con una acción popular, el Transmilenio de Peñalosa, también tumbaremos el Transmilenio de Claudia López, solo que esta vez es de color verde. Asimismo, el Instituto de Desarrollo Urbano, en cabeza de su director Diego Sánchez, se refirieron acerca de este tema y manifestaron que muchos de los miedos que se tienen acerca de este proyecto son por mitos en el sector. Este proceso de participación ciudadana va a terminar en el mes de marzo, cuando ya publiquemos los prepliegos de la licitación, que se publicarán hacia el 15 de marzo, después haremos pliegos a mediados de abril, finalmente adjudicaremos ya en el mes de mayo y estaremos firmando contratos en junio, de manera que tengamos esos contratistas a finales de año ya iniciando las obras a lo largo del proyecto de la séptima. Esta no es la primera vez que se hacen este tipo de manifestaciones. En el 2022 los residentes de ese sector y todos los que no están de acuerdo con este proyecto ya habían salido a la carrera séptima. En otras noticias, el gremio de taxistas confirmó el paro indefinido el día de mañana. Se espera que más de 20.000 taxistas salgan a las diferentes ciudades principales a protestar. El comité requiere y el gremio requiere que haya una contundencia por parte del gobierno nacional en contra de la prestación de servicio público en vehículos particulares y motos. Estaremos en reunión con nuestros compañeros y cualquier respuesta de parte del comité pues se hará saber a través de un comunicado oficial respaldado por las más de 250 organizaciones que a nivel nacional respaldamos el paro del día 22 de febrero. Los puntos claves de este paro de taxistas son: el primero, la ilegalidad y la informalidad con el transporte; el segundo, los precios de los combustibles; el tercero, el régimen de sanciones; y el cuarto, las sanciones e intervenciones a autoridades de transporte. Por otro lado, se presentó un nuevo caso de agresión e intolerancia en Transmilenio.
Dos usuarias del sistema masivo de transporte tomaron del cabello a una funcionaria del sistema luego de que ésta le reclamara por la evasión del pago del pasaje. La funcionaria es una de las encargadas de promover la campaña para evitar los colados. Por su parte, Transmilenio rechazó este acto de violencia e intolerancia cometido contra el equipo en vía. En 2022, más de 3.000 colaboradores fueron víctimas de agresiones entre físicas y verbales en medio del ejercicio de su trabajo. A la 1 de la tarde, ampliación de estas noticias. Angélica María Arango, Noticentro 1, CMI. Muchas gracias, Angélica. Otro menor en Berá, que estaba bajo la protección del bienestar familiar y la Secretaría de Integración Social, murió en las últimas horas. Esta vez se trata de Daisy Eyana Keragama, quien según las autoridades indígenas Bacatá murió en extrañas circunstancias. Otro de la comunidad en Berá fue agredido esta mañana por un patrullero de la policía, según denuncian las autoridades indígenas. A esta hora ponen la respectiva denuncia en la URI de Puente Aranda. Ahí está William Parra. William, buenas tardes. Hola Bianca, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues nuevamente la comunidad en Vera está de luto. Otro menor, esta vez uno de 11 años, ha perdido la vida. Y como si fuera poco, un niño de 6 años de edad fue agredido por un patrullero de la policía en una estación de Transmilenio. Precisamente vamos a hablar con Jairo Montañez. Él es uno de los líderes de las autoridades indígenas en Bacatá, pues para hablar de la situación de los en Vera. Jairo, ¿qué se puede decir de otro menor muerto? Ya son 23 y este niño agredido en una estación de Transmilenio. Ustedes llegaron aquí hasta la URI de Puente Aranda a poner una denuncia. Sí, William, la verdad es abominable la situación bajo la cual se encuentran los pueblos indígenas y precisando pues la comunidad en Vera. Alrededor de 32 muertos en todo lo que va, 23 niños ya como lo has dicho. Ayer una menor de 11 años que estaba a disposición del ICBF y hoy a las 7 de la mañana un menor de 6 años fue golpeado con golpes contundentes, lo cual pues tuvo una incisión superior de 9 centímetros en la cabeza, bastante profunda la herida, lo cual tuvieron que hospitalizarlo y trasladarlo de forma inmediata y se encuentra ahorita mismo en procedimientos quirúrgicos. ¿Van a poner aquí la denuncia? Claro, por supuesto, hemos trasladado respetando los protocolos y pues todo lo que corresponde al estamento nacional con la finalidad pues de que se pueda hacer justicia. A los niños no se toca, William. Bueno, Jairo, muchísimas gracias. Esa es la situación que se registra aquí en la URI Bianca, donde, como lo decía Jairo, ha llegado la comunidad en Vera, las autoridades indígenas Bacatá, para denunciar esta agresión de la que fue víctima este niño de 6 años por parte de un agente de la policía en la estación de Transmilenio de la calle 19 con Avenida Caracas. Es toda la información. Bianca, continúe usted con más Noticentro 1 CMI. Muchas gracias, William. A casa por cárcel fue enviada la secretaria de Educación de Medellín, vinculada a un presunto caso de corrupción. Hernán Muñoz, buenas tardes. ¿De qué la acusan? Bianca, ¿qué tal? Buenas tardes para usted y para todos los televidentes. Está señalada de 4 delitos. En palabras textuales del director seccional de Fiscalías, hubo presuntas irregularidades cometidas en la celebración de 2 contratos por un valor cercano a los 27.000 millones de pesos. Y esto tiene que ver con la atención educativa y alimentaria de niños entre los 0 y los 5 años, pero también los mercados que se le entregaban a mujeres gestantes o lactantes de la capital de Antioquia. Lo último en este caso es que hace pocos minutos la secretaria de Educación confirmó su renuncia al cargo, renuncia que fue aceptada por el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, quien a través de su cuenta de Twitter confirmó que el nuevo secretario de Educación es Juan David Agudelo. Lina Gil, exdirectora de Buen Comienzo y quien actualmente ejerce un cargo en la Secretaría de Inclusión Social, recibió la misma medida, pero hay una tercera persona implicada y es el ex representante legal de Colombia Avanza, la corporación que suscribió el contrato con la Secretaría de Educación de Medellín. Y mucha atención porque la noticia del momento tiene que ver con Hidroituango. Un grave accidente se reportó en la central hidroeléctrica. Una persona muerta, 16 más heridas y 6 ilesas. Dejó un accidente en un bus que transportaba a algunos empleados de una firma contratista que en este momento es conocida como ATV Riva Calzoni. Esto ocurrió en vías de acceso a los pozos de presión
presión donde se hace blindaje a los túneles verticales de captación. Según un comunicado emitido a través de Empresas Públicas de Medellín, los heridos fueron trasladados algunos a hospitales cercanos a la zona y otros aquí, a la ciudad de Medellín. Noticentro 1 CMI está en directo desde Bello, Antioquia. Ese local comercial que ustedes ven a mi espalda es un centro de estética muy destacado aquí en el barrio Cabañitas. Aquí ocurrió un insólito atraco. Usando un ramo de flores, 2 delincuentes ingresaron a este establecimiento comercial con la intención de entregarlo supuestamente a uno de los empleados. Incluso se atrevieron a escribir una carta de amor que decía "Feliz Día de San Valentín". Una vez estaban adentro, lograron prácticamente acorralar al médico del centro de estética y lo obligaron a que entregara todas las pertenencias. Incluso se llevaron celulares de algunas de las empleadas, anillos y cadenas. Lo más grave es que aquí, en este mismo punto, tenemos un video de cámaras de seguridad que muestran cómo los delincuentes le arrebataron el celular a una mujer. Los habitantes de esta zona denuncian que en estos 2 meses del año van por lo menos 7 atracos y reclaman mayor presencia de las autoridades. Después de la 1 de la tarde les contaremos estas 3 noticias en detalle desde la capital de Antioquia. Hernán Muñoz, Noticentro 1 CMI. Gracias, Hernán. Un estudio de la Corporación Excelencia en la Justicia revela que en promedio anualmente 5.000 presos quedan libres por vencimiento de términos. Nuevamente se reabre el debate por las libertades por vencimiento de términos en el país, luego de que fueran dejados en libertad 5 presuntos implicados en el atentado en la Escuela de Cadetes General Santander, entre ellos alias Jesús, supuesto coordinador del ataque. Lo que revelan las cifras es que en promedio al año quedan en libertad por vencimiento 5.000 personas, es decir, 13 diariamente. Sí, señor magistrado. Las libertades se dan, entre otras razones, por la congestión en el sistema judicial y el aplazamiento de audiencias. En el país, según cifras de Excelencia en la Justicia, solo 5 de cada 10 audiencias se llevan con éxito. Es muy fácil encontrar un fiscal con 2.000 carpetas, un juez que en conocimiento tiene 200 o 300 casos, de esos 100 con personas privadas de la libertad, pues es imposible que pueda señalar audiencias concentradas que se puedan desarrollar en unos plazos céleres. Los aplazamientos se dan en un 23% de los casos por inasistencia del defensor y en el 20% por inasistencia del fiscal del caso. Al regresar a Noticentro 1 CMI, accidente de avioneta en aeropuerto de Cartagena. Seguimos en Noticentro 1 CMI. En la Comisión Séptima del Congreso de la República empezó el debate de la reforma a la salud con la presencia de la ministra Carolina Corcho. Lina Sandoval, buenas tardes. ¿Cómo inició el debate? Bianca y televidentes, muy buenas tardes. Inició precisamente con la presentación del texto de la reforma a la salud por parte de la ministra Carolina Corcho, quien hizo una férrea defensa al texto presentado. Dijo que esta reforma no contiene ideología. Y yo creo en ustedes, porque muchos de ustedes provienen de esas regiones y saben que no es una ideología lo que viven esas comunidades. Empaticemos. ¿Cómo vamos a decir que es ideología lo que viven quienes ponen tutela en este país o lo que viven los trabajadores en este momento en el hospital de Turbo que le pagan cada 6 meses o lo que viven las enfermeras que no les pagan o que es una ideología el hecho de que en este país los colombianos hayamos puesto billonarios recursos públicos de la salud y que ni siquiera se pueda garantizar que esos recursos lleguen de manera puntual a aquella institución salvadora de vidas llamada la clínica y el hospital. La ministra insistió que se debe acabar la intermediación de las EPS. Dice que los pacientes son atendidos por las IPS. De otro lado, el representante a la Cámara, Andrés Forero, del Centro Democrático, cuestionó que no se haya tenido en cuenta, según él, a las diferentes agremiaciones médicas y presentó los reparos sobre este texto presentado. Básicamente 6 agremiaciones, no la que usted presidió o no presidió, porque hay que ser preciso, usted fue vicepresidente, que es la Federación Médica Colombiana, que de hecho usted rompió por dentro, a eso hay que decirlo, y esa es la única que posiblemente no firma, pero el resto 12 de las agremiaciones de talento humano en salud dicen que usted en cierta forma tampoco los consultó y vemos varias de las críticas que le están haciendo.
Por un lado, la proliferación de funciones y la creación excesiva de burocracia, ministra. No dicen, además mire, aquí están diciéndolo claramente, el tema de la ADRES. Ministra, ¿usted cree en serio que la ADRES va a tener las condiciones y las capacidades técnicas para hacerse cargo de lo que hoy están haciendo esa veintena de EPS? Por su parte, el representante Germán Rosso del Partido Liberal llamó a construir sobre lo construido y le pidió a sus compañeros representantes a la Cámara de la Comisión Séptima que se enfoquen en mejorar el sistema de salud y dejen a un lado las críticas. Este es el ejercicio y lo ha abierto y lo ha dicho la señora ministra. Construir sobre lo construido es lo primero que yo establecí aquí. Vamos a construir sobre lo construido, pues vamos a sacar las cosas buenas, las malas también, esa mala práctica a esas personas que quebraron, vamos a garantizarle el sistema de salud a los que están con enfermedades de alto costo y terminales, vamos a garantizarle a todo el mundo que vamos a hacer unas cosas bien hechas y de eso se trata el debate que se va a llevar acá. Entonces, ¿cuál es la preocupación? Yo la verdad quiero invitar a los compañeros que el día de hoy cerremos esta discusión, avancemos en el procedimiento que vamos a llevar a cabo, vamos a darle garantías al país que escuche lo que va a pasar y nos escuchemos también y podamos tomar la mejor decisión, presidente. Importante aclarar que el día de hoy se está llevando a cabo esta audiencia, que es una audiencia inicial precisamente para escuchar a la ministra Carolina Corcho, también las posiciones de los diferentes representantes. Se van a realizar otras audiencias con otros actores del sistema, del gremio, del sector de la salud. Posteriormente, en los siguientes días vamos a conocer quiénes son los ponentes coordinadores de la reforma a la salud, quienes están encargados de retirar los artículos estatutarios para radicar la ponencia y que inicie de manera formal la discusión y votación de la reforma a la salud en la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes. A esta hora continúa esta audiencia, estaremos atentos para llevarles detalles en nuestra segunda hora de noticias desde el Congreso de la República. Lina María Sandoval, Noticentro 1, CMI. Muchas gracias, Lina. El movimiento Causa Justa conmemora hoy un año de la sentencia de la Corte Constitucional que despenalizó el aborto hasta la semana 24 de gestación. Ana María Cuesta, ¿qué balance hace el movimiento? Buenas tardes. Bianca, muy buenas tardes. Hoy es un día de celebración para muchas mujeres, especialmente para las feministas, pues hoy se conmemora un año desde que la Corte Constitucional expidió la sentencia 055 de 2022. Esta sentencia despenalizó el aborto hasta la semana 24 de gestación. Para hablar sobre el balance de esta sentencia nos encontramos con Catalina Martínez Coral. Ella es directora para América Latina del Centro de Derechos Reproductivos, que hace parte del movimiento Causa Justa, que justamente logró esta conquista en favor de las mujeres. Catalina, bienvenida a Noticentro 1 CMI y cuéntanos, ¿qué tanto ha variado la práctica de la interrupción voluntaria del embarazo desde que se despenalizó hasta el 6º mes? Claro que sí, lo primero que quiero decir es que este ha sido un año muy importante para la sociedad colombiana y sobre todo para las mujeres, porque a partir de la decisión de la Corte Constitucional, el aborto es libre en este país. Eso quiere decir que las personas pueden acceder a este servicio de salud solo bajo su propia decisión y sus propios proyectos de vida. Entonces eso ya es una ganancia enorme. Con respecto al balance que ha pasado durante este año, lo primero que hay que decir es que el Estado colombiano ha estado muy comprometido con la implementación de la decisión de la Corte. Tanto es así que el Ministerio de Salud ha sacado ya diferentes resoluciones que protocolizan cómo debe ser el acceso al aborto en el país y que da directrices inmediatas a los y las profesionales de salud para que puedan dar este servicio de salud. Con respecto, digamos, más a números, no tenemos todavía datos oficiales con respecto a cómo se está dando, cómo ha incrementado, pero sabemos de dos datos importantes que yo quisiera compartir, de Profamilia y de Oriéntame. Profamilia nos dice que en este año, después de la despenalización del aborto, el servicio el pedido del servicio ha aumentado de un 66%, lo que quiere decir que las personas efectivamente se sienten más seguras de acceder al sistema de salud. Además nos dicen que la gran mayoría, más del 90% de los casos, están accediendo antes de la semana 16 de gestación. Bueno, ese es un punto muy importante porque mucha gente que no compartía esta decisión de la Corte pensaba que se iban a disparar los abortos después del 6º mes. Exactamente, eso no está pasando. Sí ha habido un incremento, como lo muestran las cifras de Profamilia, en el acceso al aborto, pero no porque haya crecido
digamos, el número de abortos que se hacen en el país, sino porque todos aquellos abortos que antes se hacían en la clandestinidad están pasando a las cifras oficiales del sistema de salud, pues lo cual es algo muy positivo. Y con respecto a el tiempo del embarazo, pues lo que nos muestran las cifras es que efectivamente cuando las personas, las mujeres, sienten confianza de acercarse al sistema de salud, que lo garantiza, por ejemplo, un marco legal como la decisión que ganamos el año pasado, pues se sienten mucho más tranquilas de acercarse en las etapas más tempranas del embarazo. Bueno, gracias Catalina, y para hoy se espera en las horas de la tarde una concentración feminista aquí a las afueras del Palacio de Justicia en la Corte Constitucional, precisamente celebrando el año de vigencia de la sentencia que despenalizó el aborto hasta la semana 24. El aborto se puede practicar libremente hasta el 6º mes de gestación. Ana María Cuesta, Noticentro 1 CMI. Bianca, continúe usted con más información. Gracias, Ana María. Las fuertes lluvias generaron una emergencia en Buga, Valle del Cauca. Varias viviendas sufrieron estragos producto del desbordamiento de una quebrada y el colapso del alcantarillado. Sebastián Bedoya, buenas tardes. ¿Cuántas familias se vieron afectadas? Hola Bianca, televidentes, muy buenas tardes. Serían al menos unas 30 familias las que se habrían visto afectadas por el desbordamiento de esta quebrada y el colapso del alcantarillado durante las torrenciales precipitaciones que ocurrieron esta madrugada en el centro del Valle del Cauca. Sin embargo, a esta hora los organismos de socorro continúan en la zona de la emergencia para continuar verificando la magnitud del desastre que dejan las precipitaciones. También le han hecho un llamado a las personas por si detectan algún tipo del cambio del nivel de este tipo de quebradas o de afluentes, tomen sus respectivas precauciones y se retiren para evitar cualquier tipo de tragedia. En otros 8 municipios también hubo fuertes precipitaciones y a esta hora comienza a llover aquí en Cali. Cambiamos de tema porque en el oriente de la capital del Valle del Cauca fue capturado un hombre de 36 años que se dedicaba a modificar armas traumáticas por armas de fuego para luego ser comercializadas en el mercado negro o vendérselas a organizaciones al margen de la ley o de oficinas dedicadas al sicariato. Lograba, según la Policía Metropolitana de Cali, vender aproximadamente unas 50 armas de fuego modificadas a distintos grupos delincuenciales. Este hombre era conocido con el alias del Armero y ahora deberá enfrentar a la justicia por el presunto delito de porte y tráfico de armas de fuego. Es por ahora toda la información en Cali. Sebastián Bedoya, Noticentro 1 CM. Gracias, Sebastián. Por prevención ante fuertes brisas y alto oleaje, se adoptaron medidas de prevención en el balneario de Puerto Colombia. ¿Hasta cuándo se mantendrá esta alerta? Jorge Castro, desde Barranquilla. Muchas gracias, Bianca. Muy buenas tardes. La alerta, de acuerdo con lo que ha informado la DIMAR y la Capitanía de Puertos en Barranquilla, se mantendrá por lo menos para las próximas 72 horas. Los vientos en horas de la tarde y la noche están superando los 57 kilómetros por hora. Igualmente, el oleaje está sobre los 3.5 metros. Las advertencias son para bañistas, para los turistas y para los pescadores, para que no se hagan a la mar. El impacto de las olas sobre los pilotes del muelle, sobre todo en los últimos 100 metros, ha llevado a que se establezcan restricciones, principalmente en esa última parte de el muelle de Puerto Colombia, pues el choque de las olas sobre los pilotes llegan a invadir la estructura. Esta alerta está acompañada de la atención que se está dando por parte de la Alcaldía de Puerto Colombia y también de la Capitanía de Puerto para que se esté dando esta alerta y alguna señalización extrema a fin de que se presenten accidentes aquí en la zona costera de Puerto Colombia, más de 15 kilómetros que enfrentan esta situación climática. En otras noticias, en la clínica Campbell de Barranquilla se recuperan los heridos en el accidente de tránsito registrado hacia las 4:30 de la madrugada de este martes en la vía Ciénaga-Barranquilla. Exactamente en el kilómetro 16.5 de la vía Ciénaga-Barranquilla se presentó un violento accidente de tránsito cuando un bus afiliado a la empresa Copetran chocó con la parte posterior de una tractomula. Por lo menos 10 personas resultaron lesionadas y fueron llevadas a la clínica Campbell aquí en la ciudad de Barranquilla. De acuerdo con la información de la Policía de Tránsito en el departamento del Magdalena, se trataría de un microsueño que habría tenido el conductor del bus.
Más adelante tendremos otros detalles de esta noticia desde Barranquilla. Muchas gracias, Jorge. 200 colegios públicos de Cartagena se quedaron sin servicio de vigilancia por vencimiento del contrato. Tatiana Rodríguez desde Cartagena con el reporte. Buenas tardes. Bianca, televidentes, muy buenas tardes. Hay preocupación por parte de la comunidad estudiantil, la comunidad docente y por supuesto de los padres de familia, teniendo en cuenta que hasta hoy está vigente el contrato de vigilancia en los diferentes colegios de la capital de Bolívar. Más de 200 sedes que cuentan con este servicio quedarán solas, teniendo en cuenta que hasta hoy termina o está vigente este contrato. Por supuesto, esto preocupa a toda la comunidad, teniendo en cuenta que esto pone en riesgo la seguridad de estudiantes, docentes y sobre todo de los implementos digitales de las instituciones. Por ejemplo, en esta en la que me encuentro, República del Líbano, los docentes han optado por quitar los videobines de los salones y asimismo guardar los computadores para evitar ser hurtados. Han hecho un llamado muy enfático a la Secretaría de Educación para que solucione de una vez por toda esta situación, teniendo en cuenta que es reiterativa. Entre tanto, han señalado que ya se encuentran en todas las gestiones para la contratación a través de la bolsa mercantil y que este contrato espera ser adjudicado y que esté vigente a partir del 9 de marzo. Y en otras noticias se registró un accidente de una avioneta que al parecer venía de la ciudad de Montería. Ahí han señalado hasta este momento las primeras informaciones que 5 personas se movilizaban en ella. Resultaron ilesos gracias a la pericia del piloto que al parecer frenó y quedó a mitad de la pista. Al parecer se presentó inconvenientes con el tren de aterrizaje izquierdo. Nosotros más adelante tendremos la ampliación de esta noticia. Rusia suspendió su participación en el Tratado de Desarme Nuclear Nuevo START que firmó con Estados Unidos en 2010 y era el último vigente entre las dos potencias para evitar una escalada nuclear. Un día después de que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, realizó una visita sorpresa a Kiev, en la que prometió nuevas armas y el apoyo inquebrantable de Washington para enfrentar la ofensiva lanzada por Rusia, el mandatario Vladimir Putin suspendió la participación de su país en el Tratado de Desarme Nuclear que firmó con Estados Unidos en 2010. El último gran acuerdo que mantenían Washington y Moscú para evitar una escalada nuclear, pero que se había debilitado en los últimos años en medio de las acusaciones de Estados Unidos que alertaban que Rusia no lo estaba cumpliendo. En su primera intervención ante la Asamblea Federal desde 2021, antes de la invasión a Ucrania, el líder ruso aseguró que llevará la guerra hasta el final y arremetió contra los países occidentales a los que acusó de atizar el conflicto. Нам стратегическое поражение хотят нанести и лезут на наши ядерные объекты. В этой связи вынужден заявить сегодня о том, что Россия приостанавливает свое участие в договоре о стратегических наступательных вооружениях. Como respuesta, el jefe de la diplomacia estadounidense, Antony Blinken, tachó de irresponsable la decisión de Moscú, mientras Putin calificó de teatro absurdo la exigencia estadounidense de supervisar sus arsenales nucleares, una de las obligaciones clave del Tratado Nuevo START, el cual desde hace más de una década limita los arsenales de los dos países a un máximo de 1.550 ojivas desplegadas en cada lado y también limita el número de lanzadores y bombarderos pesados a un máximo de 800, aunque es un volumen aún suficiente como para destruir la vida humana en la Tierra. El mandatario ruso Vladimir Putin se dirigió a la Asamblea Federal por primera vez desde la invasión a Ucrania, en donde aseguró que continuarán paso a paso con sus objetivos en el este de Europa y que una derrota es imposible. Además, señaló a Occidente como el responsable de la escalada en Ucrania. El presidente ruso Vladimir Putin se dirigió al Parlamento y a su ciudadanía en el esperado discurso del Estado de la Nación. El líder ruso comenzó su discurso ante la Asamblea Federal con un estribillo familiar: Rusia no tuvo más remedio que atacar a Ucrania. Putin afirmó que la invasión a Ucrania fue necesaria para defender a Rusia, pues Occidente se estaba preparando para convertir a Ucrania en una plataforma de lanzamiento repleta de armas para atacar a su país, lo que significaba que Moscú tenía que actuar antes de poder hacerlo. Ответственность за разжигание украинского конфликта, за эскалацию, за рост числа его жертв полностью лежит
на западных элитах. И, конечно, на киевском режиме сегодняшнем, для которого украинский народ, по сути дела, чужой. El presidente justificó su operación especial señalando que fue para proteger a las personas en las tierras históricas, para garantizar la seguridad nacional y eliminar la amenaza que representa el régimen neonazi ucraniano. Putin aseguró que Rusia se verá obligada a alejar la amenaza de sus fronteras, mientras sistemas de armas occidentales de mayor alcance continúan llegando a Ucrania. Por último, destacó el verdadero patriotismo de los ciudadanos rusos que están pasando un momento duro, pero que en su mayoría respaldan las operaciones militares. Empieza debate de la reforma a la salud en la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes. Si Fedegan cumple con venta de tierras, hay reforma agraria, dice Gobierno Nacional. Mujeres celebran un año de la despenalización del aborto. Emboscada al ejército en zona rural de La Plata, Huila. Un soldado fallecido. ELN anuncia liberación de soldado secuestrado en Arauca. Colapso en el oriente de Bogotá por protesta en la carrera séptima contra el Corredor Verde. Taxistas se alistan para jornada de paro. Hoy se reúnen con el ministro de Transporte. ¿Por qué cayó la secretaria de Educación de Medellín? Pues le da casa por cárcel. 200 colegios públicos de Cartagena se quedan sin seguridad privada. Con Bianca Gambino. Iniciamos nuestra segunda hora de noticias. Esta mañana inició en la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes la discusión de la reforma a la salud. La ministra de Salud, Carolina Corcho, respondió a los que aseguran que es documento ideologizado de ideología. Lina Sandoval con los detalles. Bianca y televidentes, muy buenas tardes. Como les mostramos a las 12 del día, la ministra de Salud en las declaraciones que dio en la audiencia en la Comisión Séptima de la Cámara señaló que esta reforma, que el texto no contiene ideología. A la salida de la audiencia atendió a los medios de comunicación presentes y se refirió a las críticas y a diferentes puntos sobre esta reforma a la salud. Estuvimos en este momento en la instalación de la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes, donde va a iniciar el debate de la reforma a la salud, en la instalación, aclarando, haciendo la presentación del proyecto de ley, aclarando algunas inquietudes, como que no es cierto que gobernadores y alcaldes vayan a manejar recursos de la prestación de servicios de salud. Eso en ninguna parte está dicho en el proyecto de ley. Tampoco es cierto de que el proyecto de ley busque no construir sobre lo construido, construye sobre lo construido, no nos devolvemos al seguro social. Lo que busca es que la mayoría de esa Colombia que ha sido excluida del sistema de salud sea incluida. Ministra, que responderle al representante Forero que en voz de las agremiaciones médicas que ayer criticaron la reforma y señalaron que usted no las tuvo en cuenta, pues él trajo esas críticas hoy sobre la burocracia que podría tener esta reforma. Con las agremiaciones médicas he tenido reuniones, justamente cuando estaba interviniendo el doctor Forero estaba hablando con varios de ellos que han dicho que han expresado el apoyo al proyecto de ley. Varios de ellos han hecho intervenciones y serán convocados al Congreso de la República. Durante la audiencia, la ministra insistió que se debe acabar la intermediación de las EPS, pues dice que los pacientes son atendidos por las IPS. Cabe recordar que esta es una audiencia inicial de varias que va a realizar la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes para escuchar a los diferentes actores del sistema de salud sobre esta reforma presentada por el Gobierno Nacional. Estaremos, por supuesto, atentos para llevarles los detalles. Cabe aclarar que los próximos días se va a nombrar coordinador ponente, que será quien presente pues ya la ponencia para la discusión y el debate de esta reforma, para la votación ya en sí misma de la reforma de los artículos. Ese coordinador ponente será el encargado de eliminar los artículos de tinte estatutario que tanta polémica han causado sobre el trámite de esta reforma. Desde el Congreso de la República, Lina María Sandoval, Noticentro 1, CMI.
Muchas gracias, Lina. Desde Mosquera, Cundinamarca, durante el lanzamiento del SENA Campesino, el presidente Petro volvió a criticar el uso de la tenencia de la tierra y advirtió que si Fedegan cumple la promesa de la venta de 3 millones de hectáreas, habrá una reforma agraria. Gerardo Aristizábal con la información. Hola Bianca, televidentes de Noticentro 1 CMI. Los saludos desde el municipio de Mosquera, hasta donde llegó hoy el presidente Gustavo Petro a presentar un programa del SENA, Campesena, que lo que busca es capacitar en sus saberes a 3 millones de familias del campo colombiano para certificarlos en lo que saben y por supuesto llevarles proyectos productivos. Aquí el jefe de Estado dijo que la tenencia de la tierra es absolutamente irracional y dijo que si Fedegan lo permite habrá reforma agraria para cumplir con el primer punto del acuerdo de paz con la guerrilla de las FARC, que dijo es un acuerdo que beneficia a toda la sociedad. La tenencia de la tierra es absurdamente irracional en Colombia. Nuestras más o menos 15 a 20 millones de hectáreas fértiles, donde deberían cultivarse los campos, están dedicadas a un pastoreo extensivo, prácticamente a nada, improductivas, en manos de un sector social que en realidad viene del feudalismo, de la premodernidad, que no ha sido posible que suelte la tierra, sino que ha sido transformada en algo peor. La ocupación narcotraficante de la tierra, el despojo masivo de campesinos, la violencia casi que incalculada de la década de los 90 y principios del siglo. Precisamente el próximo lunes en la Casa de Nariño se encontrarán los directivos de Fedegan encabezados por José Félix Laforí, quien es hoy justamente negociador del gobierno nacional con la guerrilla del ELN, nombrado por el propio presidente Gustavo Petro. Presidente que hoy fustigó al gremio que Laforí preside. Pero el Estado tiene que dar el paso más audaz. Si Fedegan cumple su palabra y tenemos los recursos en el presupuesto para comprar la tierra ya, y que todo este gobierno se dedique durante estos años a eso, podemos hacer una reforma agraria y podemos poner al campesinado no solamente en la Constitución como sujeto de derechos y derechos, no ojalá de derechas, pero si son de derechas lo mismo, porque tiene que tener derechos, no importa la política. Noticentro 1 CMI conoció que Fedegan le ha ofrecido 300.000 hectáreas de tierra al gobierno nacional y que ha caído muy mal la expresión del presidente de la República porque dice que el Estado hasta el momento no ha comprado una sola hectárea. Esto seguramente serán los términos de la reunión que sostendrán en la Casa de Nariño el próximo lunes. Desde el municipio de Mosquera, Gerardo Aristizábal, Noticentro 1, CMI. Muchas gracias, Gerardo. A esta hora se adelanta un plantón en la Corte Constitucional en conmemoración de la despenalización del aborto hasta el 6º mes de gestación. Ana María Cuesta está en el centro de Bogotá. Ana María, buenas tardes. Bianca, muy buenas tardes. Con todo y que se avecina un fuerte aguacero aquí en el centro de Bogotá, ya hay varias feministas integrantes del movimiento Causa Justa aquí haciendo un plantón a las afueras de la Corte Constitucional, precisamente celebrando un año de cumplimiento del fallo 055 de 2022 que despenalizó el aborto hasta la semana 24 de gestación o hasta el 6º mes. Precisamente me encuentro con integrantes del movimiento Causa Justa. Buenas tardes, bienvenidos a Noticentro 1 CMI. ¿Cuál es tu nombre y cuál es tu balance a un año de la despenalización del aborto hasta el 6º mes de gestación? Hola, buenos días, mi nombre es Ana Sofía y nada, estamos todas muy felices por este fallo, porque ha ayudado a que muchas personas, mujeres que antes habían sido calladas y no habían podido ejercer su derecho al aborto, puedan hacerlo hasta la semana 24 sin ningún tipo de contratiempo, sin ningún tipo de traba, que eso era lo que más nos competía a nosotras como mujeres, y pues
como feministas. Gracias. Lo que ha trascendido hoy de cifras de la Fundación Pro Familia es que la mayoría de mujeres se ha practicado la interrupción voluntaria del embarazo o del aborto antes del 6º mes. ¿Cómo es tu nombre y cuál es tu balance a un año de esta importante sentencia? Hola, buenas, mi nombre es Sofía. Pues como tú dices, es muy raro que una mujer llegue hasta la 6ª semana pues para hacerse el aborto. Y pues lo que pasa con esta sentencia y la polémica es porque hasta la semana 24. Entonces pues lo que tenemos que tener en cuenta es que muchas veces las mujeres llegan hasta la semana 24 sin poder realizarse un aborto por las trabas y las dificultades que hay en el sistema de salud. Entonces ninguna mujer quiere esperar hasta ese momento, pero pues a veces digamos que son las circunstancias las que la hacen llegar hasta ese punto para poder abortar. Gracias. Aunque esta sentencia ha generado polémica entre sectores que advertían que podía incrementar el número de abortos a partir del 6º mes de gestación, lo cierto es que los colectivos feministas están aquí en júbilo celebrando, hay varias mujeres bailando y habrá una gran cita aquí a las afueras del Palacio de Justicia a las 5 de la tarde de una marcha que vendrá desde la carrera 7ª en Bogotá. Estaremos informándoles cómo transcurre este día y esta celebración para las feministas del país. Pues Bianca, continúa usted con más información en estudio. Ana María Cuesta, Noticentro 1, CMI. Esta mañana se registró una emboscada contra el ejército en zona rural de La Plata, Huila. Un soldado murió. Autoridades señalan a las disidencias de las FARC. Stig Luengas, ¿quién es el soldado fallecido? Buenas tardes. Bianca y televidentes, feliz tarde. Una emboscada protagonizada por las disidencias de las FARC. Se confirma entonces otro rompimiento del cese del fuego que tiene el gobierno nacional con estas disidencias de las FARC, específicamente la columna Dagoberto Ramos. El hecho se presentó en el departamento de Huila, en una vía principal que conduce hacia el municipio de La Plata. Allí se movilizaban 2 soldados en una motocicleta cuando fueron víctimas de esta emboscada, dejando un saldo trágico. Uno de los 2 uniformados muertos y el otro gravemente herido, en este momento bajo pronóstico reservado. El Ejército Nacional confirmó la identidad de este soldado que murió en el hecho. Fue identificado como el soldado profesional Vargas Medina Wilmer. También se dice en este momento que acompañan a unos combates diferentes brigadas del ejército. Luego de la emboscada entonces se presentaron enfrentamientos entre la fuerza pública y las disidencias de las FARC. Cambiamos de tema y hablamos ahora de la liberación pronta que se daría por parte del ELN, que tiene en su poder a un sargento viceprimero de apellido Bravo. Se ha dicho por parte del ELN, específicamente por su comandante Antonio García, que sería dejado en libertad en las próximas horas, sin confirmar ni día, ni hora, ni fecha. También hay que decir que por medio de un trino ha dicho Antonio García, comandante del ELN, abro comillas, el sargento Olivey Danilo Bravo, capturado por el ELN en Arauca, es un prisionero de guerra. Se respeta su estatus de prisionero y sus derechos de víctima, tal como lo establece el derecho internacional. Será liberado con vida y con respeto a su integridad y dignidad. En un segundo trino establece, esperamos se hagan las investigaciones que dijeron se iban a realizar, cada cosa por su nombre y no tantas vueltas, refiriéndose al gobierno nacional y todo lo que ha sucedido con el cese del fuego que se debate en este momento en el país de México. También hay que decir que este sargento viceprimero Bravo completa hoy 8 días secuestrado. Cambiamos de tema y un hecho lamentable que se presentó en la capital del país tiene que ver con un joven de 19 años identificado como Joan Vega, quien fue atropellado por un coronel de la Fuerza Aérea, un coronel activo, quien pasaba por la avenida 68 en su vehículo particular a alta velocidad. Según lo que establecen las autoridades, el coronel tenía grado 1 de alcoholemia. Hoy nos acompaña su mamá Olga Contreras. Lamentamos este hecho por parte de todo el equipo de Noticentro 1 CM y nuestras condolencias. Cuéntenos qué fue lo que sucedió en la madrugada del día sábado. Bueno, como les comenté, mi hijo estaba trabajando, estaba laborando cuando pasó este tipo en la camioneta y pues él le arrebató la vida a mi hijo. Sin piedad pasó y se lo llevó. ¿Qué se conoce? ¿Qué dice la Fuerza Aérea? El IDU, su hijo era funcionario del IDU, estaba en las obras de la avenida 68 trabajando cuando esto ocurrió. Sí, señor, mi hijo era contratista del IDU. ¿Qué dice el IDU? ¿Qué dice las Fuerzas Armadas? ¿Qué dice la policía? Nada. Realmente yo no tengo ninguna clase de información sobre el caso de mi hijo, absolutamente nada. Lo poco que sé, lo sé por medios de mi familia, que son los que me han ayudado como a averiguar, pero el resto no, nadie se ha contactado conmigo. ¿Eso significa que ni el coronel, ni la Fuerza Aérea, ni el IDU han tomado contacto con usted por este hecho? No, señor, nadie, absolutamente nadie.
¿Cuál es la exigencia que usted quiere hacer el día de hoy? Que se haga justicia por la muerte de mi hijo. Mi hijo era un niño de 19 años que tenía muchos sueños por delante y una vida por delante. Entonces quiero justicia, que este señor pague por lo que le hizo a mi hijo, que todas las endes que le respectivas a ese caso, sea la policía, sea el IDU, sea la alcaldesa, que por favor me ayuden a que el caso de mi hijo no quede en la impunidad como muchos otros. Es lo único que yo pido, justicia. Justicia, muchas gracias y condolencias con usted y toda su familia. Hoy justamente se van a llevar a cabo las exequias del joven de 19 años, Joan Vega, atropellado por un coronel activo de la Fuerza Aérea, quien se movilizaba en un vehículo particular por la avenida 68 en las obras que allí se realizan y donde trabajaba para el IDU este joven Joan Vega. Información en vivo y en directo desde el norte de Bogotá, Stig Luengas en Noticentro 1 CMI. Muchas gracias, Stig. La carrera séptima en el nororiente de Bogotá vivió una jornada de protestas liderada por la comunidad y concejales contra el corredor verde de la alcaldesa Claudia López. Por varias horas se vio afectado el paso vehicular, lo que provocó la presencia del ESMAD. Angélica Arango, buenas tardes. ¿Cómo fueron los hechos? Bianca y televidentes, muy buenas tardes. Este plantón se desarrolló en horas de la mañana en la carrera séptima con 94. Los manifestantes, muchos de ellos población de la tercera edad, que pelean para que no hagan el Transmilenio ni el corredor verde por la séptima. Un hecho cuestionable, pues muchos de los manifestantes eran residentes del sector y población de la tercera edad. En lugar de dialogar, en lugar de escuchar el sentimiento de la gente, pues la alcaldesa manda el ESMAD. Eso no puede ser la manera como se construyen las políticas públicas y la manera como se dialoga con la ciudadanía. Y más aún cuando la gente votó por ella con la bandera de que no haría el bendito Transmilenio por la séptima. Pero no vamos a renunciar a esto, vamos a interponer acciones legales. Hace 2 años lo tumbamos con una acción popular, el Transmilenio de Peñalosa, también tumbaremos el Transmilenio de Claudia López, solo que esta vez es de color verde. Asimismo, el Instituto de Desarrollo Urbano se refirió acerca de este tema y dijo que muchos de los miedos son provocados por mitos acerca de este corredor. Este proceso de participación ciudadana va a terminar en el mes de marzo, cuando ya publiquemos los prepliegos de la licitación que se publicarán hacia el 15 de marzo, después habremos pliegos a mediados de abril, finalmente adjudicaremos ya en el mes de mayo y estaremos firmando contratos en junio, de manera que tengamos esos contratistas a finales de año ya iniciando las obras a lo largo del proyecto de la séptima. Esta no es la primera queja sobre este proyecto, pues durante el 2022 varios vecinos del sector manifestaron su malestar con algunas de las obras del corredor verde. Con esta información me despido desde el occidente de Bogotá. Angélica María Arango, Noticentro 1, CMI. Gracias, Angélica. El gremio de taxistas confirmó que mañana se irán a paro, a pesar de la reunión que sostendrán esta tarde con el ministro de Transporte, Guillermo Reyes. Diana Giraldo con la información. Buenas tardes. Bianca y televidentes, muy buenas tardes. Pues el paro de los taxistas programado para mañana 22 de febrero va porque va. Así lo definieron los taxistas, quienes adelantan una reunión a esta hora en un hotel aquí sobre la avenida de la Esperanza. Ellos dicen que asistirán al encuentro de las 2 de la tarde con el ministro de Transporte, Guillermo Reyes, pero que no aceptarán desbaratar la convocatoria hecha para mañana y que participarán cerca del 70% del parque automotor del país. En la madrugada de este miércoles empezarán las concentraciones de taxistas en diferentes ciudades del país en rechazo al transporte ilegal prestado por carros particulares. Pedirle disculpas a la ciudadanía, a la sociedad por los inconformismos y los retrasos que van a haber el día de mañana, pero es evidente nuestro malestar y vamos a estar en las calles del país. No hay muchas expectativas del gremio sobre el encuentro que sostendrán sobre las 2 de la tarde con el ministro de Transporte, Guillermo Reyes. No le creemos porque han salido motos a protestar, han salido carros particulares y a todos le está diciendo que sí. Es una falta de respeto que nos cite unas horas antes al F22, al paro de F22 y al transporte ilegal en Bogotá. Bloquearon una vía y al otro día inmediatamente los atendió con 4 ministerios. Él conoce nuestras peticiones hace más de 45 días. Se calcula que alrededor del 70% de la flota de taxis del país participarán en la jornada. No aguantamos más vehículos particulares suplantando la labor del taxi, que realmente está llevando a generar una inmovilidad en cada una de las ciudades, realmente generando un tema de violencia en las calles entre conductores de vehículos particulares y taxistas. En Bogotá no habrá caravanas ni planes tortugas, sino concentraciones. Las autoridades reforzarán el pie de fuerza para garantizar la movilidad y la seguridad con más de 2.000 hombres.
Bianca y televidentes, se calcula que 150.000 taxis participarán de este paro nacional convocado para el día de mañana en Bogotá. No están claros los puntos de concentración, pero el único punto notificado a la Secretaría de Gobierno es una concentración en el aeropuerto El Dorado. Así que la recomendación para quienes tienen mañana sus viajes programados es que salgan muy temprano, porque el paro de taxistas puede complicarles la jornada. Es la información que registramos en directo desde el occidente de la ciudad. Diana Giraldo, Noticentro 1, CMI. Gracias, Diana. Al regresar a Noticentro 1, CMI, el presidente del Congreso, Roy Barreras, presenta su nuevo partido político. Seguimos en Noticentro 1 CMI. Un torrencial aguacero dejó afectaciones en 4 barrios de Buga, Valle del Cauca. Los organismos de socorro permanecen en máxima alerta y realizan censos para atender a la población. Sebastián Bedoya, buenas tardes. ¿Ya se sabe cuántas familias sufrieron estos estragos? Hola Bianca, televidentes, muy buenas tardes. Serían cerca de 30 familias las que resultaron afectadas. Sin embargo, los organismos de socorro continúan realizando el respectivo censo para cuantificar la magnitud del desastre que dejan las torrenciales precipitaciones en el centro del Valle del Cauca. Las fuertes lluvias en Buga, centro del valle, generaron temor entre la población, que veía como el agua de una quebrada amenazaba con arrastrarlo todo en su paso y que dejan afectaciones en las viviendas de 4 barrios, incluyendo el colapso del alcantarillado. Y según el reporte que tenemos desde la ciudad señora, debido a los organismos de socorro, nos han manifestado que alrededor de 90 milímetros cayeron en la noche inmediatamente anterior y la madrugada del día de hoy. Los organismos de socorro permanecen en el área, realizando un censo de las personas que sufrieron estragos en sus residencias para hacer entrega de ayudas humanitarias en caso tal que lo requieran. Estamos esperando la verificación por parte de la Secretaría de Gestión del Riesgo del municipio de Buga de nuestros enlaces, con el fin de que nos envíen los reportes de quiénes son los damnificados, para nosotros desde la Secretaría de Gestión del Riesgo y Desastres del Departamento del Valle del Cauca poder llegar y atender a estas familias que se han visto afectadas por este fenómeno natural. Entre tanto, la zona rural de Bolívar, norte del departamento, quedó incomunicada por la pérdida de una vía durante las precipitaciones que se extendieron en otros 6 municipios. Y llueve a esta hora en la capital del departamento. En otras noticias, fue capturado en el oriente de Cali un hombre que se dedicaba a modificar armas traumáticas por armas de fuego y venderlas a organizaciones al margen de la ley. Esta es la vivienda donde alias Armero lograba modificar las armas traumáticas en letales para luego ser vendidas a integrantes de organizaciones criminales. En el lugar fueron hallados los elementos que usaba el hombre de 36 años para adelantar el trabajo ilícito y una pistola lista para salir al mercado negro. Este es un hombre dedicado a la comercialización de armas traumáticas modificadas. Él, allí en su casa, que la acondicionó en el barrio Mojica para trabajar estas armas no letales en armas letales, generaba allí una comercialización por lo menos mensualmente de 50 armas de fuego, prácticamente ya que salían convertidas estas traumáticas. Tras su detención deberá enfrentar cargos por el presunto delito de tráfico, porte de armas de fuego o municiones. Es por ahora toda la información. En Cali, Sebastián Bedoya, Noticentro 1, CMI. Muchas gracias, Sebastián. En un acto muy concurrido, con un mensaje en video del expresidente Juan Manuel Santos y la representación de los gremios económicos, se presentó hoy en Bogotá el partido La Fuerza de la Paz, cuyo director es el presidente del Congreso, Roy Barreras. Desde el lugar de la reunión política informa Carlos Ruiz. Carlos, buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. El presidente del Congreso, Roy Barreras, presentó hoy La Fuerza de la Paz, el partido político que él definió como de centro, con el que va a competir por las elecciones regionales del próximo 29 de octubre. El acto se realizó en el histórico Salón Rojo del Hotel Tequendama de Bogotá, que contó con la primera intervención del expresidente y Premio Nobel de Paz Juan Manuel Santos, quien a través de un video le dijo a los asistentes a este acto que pedía moderación en la política y combatir los extremos. La moderación, es decir, el centro político, bien sea inclinado a la izquierda o a la derecha, alejado de los extremos, es imperativo reinventarlo, volverlo nuevamente atractivo y popular. Es la base para restablecer la indispensable confianza de la gente, cada vez más exigente,
en sus instituciones democráticas. Asistieron como observadores de esta reunión política los representantes de los gremios económicos, empezando por el presidente de FENALCO, que pidió que no haya un liderazgo que divida o que polarice a los colombianos, sino que congregue y que sea incluyente. Colombia necesita un liderazgo que provoque procesos colectivos, un liderazgo incluyente para poder resolver los problemas del país. Obviamente la paz, la superación de la pobreza, la equidad, el progreso, el crecimiento económico, la generación de empleo. Necesita un liderazgo que provoque consensos y no que provoque polarización. Roy Barreras, que es líder del Pacto Histórico, la coalición de gobierno, dijo que las reformas que está proponiendo el presidente Gustavo Petro al Congreso pasarán, siempre y cuando sean viables y se logre un consenso alrededor de todas y cada una de ellas. Las reformas van a pasar porque no vamos a defraudar la voluntad de cambio, pero también tenemos la obligación de escuchar a los 10,5 millones que no votaron por nosotros. Y el resultado de eso es que tenemos que responderle a los 50 millones. Yo he dicho, y lo digo hoy en tono menor, que las ministras y los ministros tienen la obligación de transformar los nobles propósitos del presidente, paz total, justicia social, justicia ambiental, en reformas viables, y para eso tienen que dialogar. El partido de Roy Barreras Fuerza de la Paz ya presentó 20 candidatos a las gobernaciones y 22 candidatos a alcaldías municipales. Con Carlos Ruiz, desde el Hotel Tequendama en Bogotá, Noticentro 1 CMI. Buenas tardes. Buenas tardes, Carlos, gracias. Renunció a su cargo la secretaria de Educación de Medellín tras recibir medida de aseguramiento en domicilio por el escándalo en el programa que suministra la alimentación a la primera infancia y mujeres gestantes. Vamos a Medellín con Hernán Muñoz. Hernán, buenas tardes. ¿Cuáles son los delitos imputados y qué reacciones se han generado? Bianca, sí, el alcalde Daniel Quintero aceptó la renuncia de la secretaria de Educación Alexandra Gudelo, quien en las últimas horas recibió una medida de aseguramiento en su domicilio por el escándalo de Buen Comienzo. Mientras enfrenta este proceso, ya fue nombrado otra persona en su reemplazo. Se trata de Juan David Agudelo y aquí les presentamos un resumen de cómo ha transcurrido este proceso judicial. Horas después de recibir medida de aseguramiento en domicilio por el escándalo que hoy tienen enredos a la secretaria de Educación de Medellín, Alexandra Gudelo, se conoció su renuncia al cargo y en su reemplazo, el alcalde Daniel Quintero hizo un nuevo nombramiento. He decidido nombrar a Juan David Agudelo como el nuevo secretario de Educación. Misiones: seguir reduciendo la desnutrición crónica, entregar 50.000 computadores más, mantener matrícula cero, desatar la mayor inversión en infraestructura educativa de la historia. Para la Fiscalía, los contratos suscritos entre la Secretaría de Educación y la Corporación Colombia Avanza tuvieron sobrecostos, duplicidad en los pagos y una supuesta oferta diseñada solo para que ellos ganaran la licitación. 2 contratos, uno por 20.000 millones de pesos y otro por 7.168. Según la Fiscalía, hubo peculado en cerca de 2.000 millones de pesos. Como presuntos responsables de los delitos de peculado por apropiación en favor de terceros, tentativa de peculado por apropiación en favor de terceros, interés indebido en la celebración de contratos y contratos sin el cumplimiento de los requisitos legales. En este caso, resuelve imponer medida de aseguramiento la señora Marta Alessandra Gudelo Ruiz y Lina María Gil Zapata, tal como establece el artículo 307, literal A, numeral 2 del Código de Procedimiento Penal. Lina Gil, exdirectora de Buen Comienzo y quien hoy ejerce un cargo en la Secretaría de Inclusión Social, también recibió la misma medida. En el caso hay otro implicado. Se trata de Henry Gómez, exrepresentante de Colombia Avanza, quien quedó en libertad pero vinculado al proceso. La defensa de los señalados apeló. Y le hacemos seguimiento a una grave emergencia que a esta hora se reporta en la central hidroeléctrica Ituango. Un trabajador muerto, 16 heridos y 6 más ilesos dejó un grave accidente en las vías de acceso a los pozos de presión donde se hace blindaje a los túneles verticales de captación. A través de un comunicado, Empresas Públicas de Medellín confirmó que estas personas se transportaban en un vehículo de servicios especiales. Algunos de ellos fueron trasladados hacia centros asistenciales cercanos y otros a la ciudad de Medellín. Cambiamos de tema porque estamos en directo desde el municipio de Bello, en Antioquia. Aquí, en este centro de estética, fue reportado un insólito robo. Delincuentes usaron un ramo de flores para ingresar y robarle las pertenencias.
a los empleados. Uno de los delincuentes ingresa al centro de estética con un ramo de flores en la mano y la recepcionista cree que se trata de un regalo enviado a uno de los empleados, pero no, es un engaño. Una vez ingresa con uno de sus cómplices, este hombre saca un arma de fuego, le apunta al médico del establecimiento comercial y lo obliga a entregar todas sus pertenencias. Una vez adentro los dos sujetos, ambos desenfundan lo que aparentemente son armas de fuego y proceden a robar el establecimiento. Como tal, le robaron el teléfono a las empleadas, unas cadenas, unos anillos y la billetera pues del doctor. El propietario, quien pidió reservar su identidad por seguridad, dijo que los delincuentes se atrevieron a diseñar una postal de amor para lograr su cometido. Ellos vinieron con una cartica que decía "Feliz Día de San Valentín" dentro del ramo. Incluso en el video del hurto se ve que se le cae la carta porque él ni siquiera deja el ramo, sino que vuelve y se lo lleva. Y denunció que este no es el único robo reportado en la zona. En este mismo punto, un ladrón se bajó de una motocicleta y le arrebató el celular a una mujer. Según los vecinos, este año se han reportado al menos 7 atracos en esta manzana. Por lo pronto, esta es toda la información que entregamos a esta hora de la tarde. Seguimos en Noticentro 1 CMI. Las estrías son marcas en la piel que no producen ningún tipo de dolor, pero logran incomodar a muchas personas, llegando a convertirse en un problema estético. Las estrías son lesiones cutáneas que se producen por la ruptura brusca de la elastina y el colágeno. Suelen aparecer en el abdomen, el pecho, las caderas, la zona lumbar y los muslos. Factores como la obesidad, el ejercicio, el embarazo, la alimentación, enfermedades metabólicas y medicamentos suelen influir en su aparición. Las estrías se dividen dependiendo del tiempo de evolución que lleve. Si tenemos una estría que está rosadita, la llamamos una estría rubra o roja. Esta estría es más aguda, o sea, es la estría que recientemente apareció. Y si ya está blanca, hablamos de una estría alba, que es una estría que ya lleva bastante tiempo y son las antiguas. Algunas personas creen que las estrías solo aparecen durante el embarazo. Sin embargo, es normal que su presencia se inicie en la adolescencia cuando se da un rápido crecimiento longitudinal y de talla. Realmente no hay en detalle algo que haga que se prevengan las estrías, pero se sabe que cuando tenemos una piel hidratada adecuadamente con productos dermatológicos o pues algunos emolientes adecuados, podemos disminuir la aparición de ellas. Alrededor de las estrías hay muchos mitos. Uno de ellos es que si nos rascamos, estas se van a propagar más rápido en la zona afectada. Otros aún más populares son los remedios caseros para desaparecerlas. No, realmente no hay ninguno de estos productos y sí lo que podemos hacer es causar reacciones alérgicas, disminuir la calidad de la piel, deshidratarla un poquito más. Solamente con hidratación se sabe que algunos productos con centella asiática pueden prevenir y se ha demostrado la aparición de estrías. La valoración dermatológica permitirá identificar si se trata de cicatrices agudas o crónicas. Asimismo, si requiere tratamientos tópicos o terapias de tecnología láser para atenuar su aspecto en la piel. Las fuertes lluvias y deslizamientos de tierra en el estado de Sao Paulo, Brasil, dejan al menos 40 personas muertas. Las autoridades calificaron el desastre como una de las mayores tragedias de la historia. Aumenta a 40 el número de víctimas fatales que ha dejado las fuertes lluvias de las últimas horas en el estado de Sao Paulo, Brasil, las cuales han provocado deslizamientos de tierra en varias ciudades costeras del sureste del país durante las festividades del carnaval. Las autoridades manifestaron que se contabilizan alrededor de 40 desaparecidos y casi 2.500 evacuados, además de numerosos daños materiales en esta turística región. Las personas que se han visto obligadas a abandonar sus hogares están alojadas en escuelas y organizaciones de la sociedad civil. Entre las decenas de heridos hay 6 en estado grave. El gobierno de Sao Paulo calificó el desastre como una de las mayores tragedias de la historia de la región, que llegó a acumular un nivel de lluvia récord en el país de 68 centímetros en menos de 24 horas.
El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres de Chile solicitó el desalojo de 4 sectores de la provincia de Concepción, región del Biobío, por el avance de un incendio. El conocido como Incendio Santa Ana está sin control y amenaza a sectores rurales poblados de la zona. La primera ministra italiana Giorgia Meloni llegó a Ucrania para visitar las ciudades de Irpin y Bucha antes de reunirse con el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Tras cerca de 9 horas de viaje en tren, la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, llegó a Kiev procedente de Polonia para visitar las localidades de Bucha e Irpin, símbolo de las masacres perpetradas por el ejército ruso, antes de reunirse con el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. La llegada de Meloni a Kiev se produce después de la histórica visita del presidente de Estados Unidos, Joe Biden. Ante esta ocasión, ambos mantuvieron una conversación telefónica en la que hablaron del apoyo a Ucrania, incluida la asistencia en materia de seguridad económica y humanitaria. Meloni durante su visita reiterará el apoyo de Italia a Ucrania y también el envío de ayuda humanitaria y el envío de generadores eléctricos para cubrir las necesidades de 3 millones de personas. Y hasta aquí Noticentro 1 CMI. A continuación Lo Sé Todo y a las 8 de la noche una nueva emisión de noticias. Feliz tarde.